a tu altar. La paz y la dicha, la felicidad. Tú, la eterna amistad. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Conforme el Salmo 53 decimos todos, el Señor es mi auxilio y el único apoyo de mi vida. Te ofreceré de corazón un sacrificio y daré gracias a tu nombre, Señor, porque eres bueno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros, hermanos. Elevamos nuestra oración en esta tarde que el Señor nos ha reunido en su presencia, pidiéndole al Señor por un año más de vida de Kailin Ariadna, que cumple años, son 3 años, es la pequeñita que está aquí a mi lado. Que Dios la bendiga, le damos un fuerte aplauso a esta pequeñita en sus 3 años de vida. Papá, mamá, bendiciones en el Señor. También por Brisa Asley, que cumpleaños se encuentra Brisa, que el Señor la bendiga abundantemente en sus 15 años, que sean muchos más en la bendición del Señor, así sea. Al Sagrado Corazón de Jesús le pedimos que cuide, que resguarde a nuestros hermanos doctores, a las enfermeras y al sector salud y a los enfermos de COVID, decimos todos, te lo pedimos, Señor. Al Inmaculado Corazón de María le pedimos por el fin del aborto, por el fin de la pandemia. A la Sagrada Familia le pedimos a San José y María por los matrimonios y por las familias. A Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, en el banquete de la Eucaristía, le pedimos por todos los sacerdotes y por el Santo Papa, el Papa Francisco. En la sangre preciosa de Cristo le pedimos al Señor por todos los enfermos, nuestros enfermos y nosotros, para que el Señor nos ampare con su sangre preciosa. Pedimos por la salud de Siri Landa, de Abel Blanco, de Flora Domínguez, de Jimena Artiga. Que Dios los mire con gracia y fortaleza, así sea. Pedimos al Señor por el eterno descanso de Ángel Gutiérrez, de Marcelino Arango, de José Manuel Rendón, de Fernando Maus y María de la Paz, de Ricardo y Edgar García, de Florentino y Nemesia, de Isabel Montero, de Elizabeth Moguel, de Francisco y Eloína, de Pedro y Guadalupe, de Antonio, Celina y María Guadalupe, de Eligio Agripín, de Javier Acevedo, de Inés Barradas, de Rubén Gómez y de Martina. Que Dios los tenga en su gloria y descansen en paz. A los pies de nuestra Madre María Santísima ponemos nuestras peticiones de Nuestra Señora del Carmen y en sus pies aclamamos a su Hijo Jesucristo diciendo: yo confieso ante Dios
Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y el cielo y la tierra se unen cada vez que nos ponemos a orar. Y por eso se siente y lo que se vive en el Señor diciéndole así. Y paz, paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Como pueblo, gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Solo tú eras. Gloria al Hijo, gloria al Espíritu santificador. Como pueblo de Dios, gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos al Señor por las ánimas del purgatorio para que Dios los tenga en su gloria y descansen en paz. Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, hermanos, y escuchamos la palabra de Dios en esta primera lectura del libro del profeta Jeremías, que nos hace el Señor la mención sobre el caminar de los apóstoles, que debemos de ser atentos a las ovejas y congregarlas ante la presencia de Dios. Pongamos atención al mensaje de él. Del libro del profeta Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejen perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo.
Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las volveré a traer a sus pastos, para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto, así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañará todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora unidos a Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba,
el odio. Él abolió la ley, que consistía en mandatos y reglamentos, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. De pie. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan a mí, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, pues eran tantos los que iban y venían que no los dejaba tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron a una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó y vio una numerosa multitud que los estaba esperando, y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarle muchas cosas. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, hermanos. Tomemos asiento. En esta tarde de nuestro domingo, que el Señor nos ha reunido para estar escuchando su palabra, tener el alimento primero intelectual, ese alimento que nos habla el Señor para que nosotros tengamos una nutrición y podamos levantar el ánimo de toda esta situación decadente de en torno a la pandemia. Y por eso mismo, cuando escuchamos la palabra de Dios, escuchamos que los apóstoles volvieron. ¿Qué significa? Que fueron enviados a compartir lo que llevaban de Jesús, sus experiencias, su camino de oración,
su camino de vida. Sin lugar a dudas, si yo te comienzo a compartir mis experiencias de Dios, pues se me acaban mis experiencias. Pero si yo te comienzo a compartir mi oración de Dios, no voy a acabar de compartirte lo que Dios me ha regalado en la oración. La oración es el momento más hermoso donde el Señor nos invita a estar en comunión. Por eso mismo, los judíos decían de los apóstoles: ¿y dónde aprendieron dónde aprendieron tantas cosas? Pues que no son pescadores, que no son carpinteros, el papá de ese hombre Jesús. Entonces, ¿de dónde viene la enseñanza? Del camino de oración. Cuando el camino de oración se da manifiesto, hace un fluir de gracia y bendición para que tú y yo podamos comprender grandes pasos de su presencia en la necesidad tuya, más que esa, mi necesidad de mi alma, para salvarme mi alma y para acoplarme en la salvación de mi cuerpo. No nada más va a salvarse mi alma tiene que salvarse con mi cuerpo, porque realmente el Señor, cuando vino de la materia humana de María y asumió nuestra materia humana y la hizo suya, siendo de Él toda la naturaleza, pero Él era divinamente celestial. Él vino y tomó nuestra naturaleza de la materia maternal de nuestra Madre María y la envolvió y se la llevó en la resurrección. Él resucitó en cuerpo y alma. Por eso le dice a Tomás: Tomás, mete tu mano en mi llaga, mete tu mano en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Por eso mismo, cuando los apóstoles pasan a compartir, pasan a evangelizar, pasan a hacer las obras de Dios, pasan a hacer la experiencia de Dios como evangelizadores, no hacen otra cosa más que compartir su camino de oración. Y eso es lo que el Señor nos invita. Cuando tú te pones a platicar con alguien de Dios, se te acaba el material, se te acaba la forma de hablar. ¿Y ahora de qué más vamos a hablar? Porque no le puedes hablar más de Dios, porque tienes pocas experiencias de Dios, porque te falta más oración. Y la oración es el punto fundamental de nuestro ampliar ese contexto de sabiduría. Cuando tú tienes un contexto de estar en un ámbito de orar, y orar es distinto que rezar. Rezar, agarro mi ritual, me pongo a leer, que hoy son los misterios luminosos, y en el primer misterio luminoso versa así: Jesús resucitó, un Padre Nuestro y 10 Aves Marías. Eso es un ritual. Y este ritual, ¿cómo se llama? Rezar. Y muchos de nosotros rezamos, pero nos pasamos años rezando, y esos años rezando no es que esté mal, es que el punto fundamental de nuestra vida no es nada más rezar, es orar. ¿Y qué es orar, Padre? Orar es lo que te estoy compartiendo en esta homilía, esas experiencias de Dios, esas experiencias con Jesús, pero unas experiencias que solamente te van a llevar a través de lo que el Señor me ha permitido tener, ese camino de oración con Él, ese camino de oración con Él que es un fluir de diálogo y decirle: papá Dios, mírame que soy pecador, y mírame que me confías una comunidad llamada Infonaví Buenavista, a los pies de Cristo Rey, tu Hijo, y de Mamita María, Nuestra Señora del Carmen, y que me confías para que yo predique y para que yo les hable de ti. Dialogar es orar. Y por eso los apóstoles, que tenían poca cultura, tienen mucho acervo espiritual. Porque cuando nosotros nos acercamos al acervo espiritual, ¿quién crees que te arropa? Te voy a decir el primero: ¿el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Quién te arropa?
¿Quién te hace así? El Espíritu Santo. ¿Cómo le dice a María Santísima? ¿Y cómo será eso? Dice María Santísima. Y dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y el poder del Altísimo. A una mujer hebrea, a una mujer judía, a una mujer sin cultura, a una mujer pequeña, a una mujer sin... Sí, a esa mujer que tiene poco, pero que solamente sabe orar, el Espíritu Santo lo envuelve. Y a esos pescadores que tienen poco, cuando oran, el Espíritu Santo los envuelve. De tal forma que dentro de ese caminar, cuando tú hagas oración, vuelvo a repetirte, no está mal que reces, pero cuando hagas oración y hablo de tus propias palabras, de tu propio verbo, de tu propio sentido de diálogo y le hables a Dios, entenderás que el Espíritu Santo te envolverá. Y dice el Señor en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, cuando digas Señor, Señor, no lo vas a hacer por ti mismo, sino va a ser por la fuerza del Espíritu Santo. Porque nadie puede decir Señor, Señor Jesús, si no es bajo la presencia del Espíritu Santo. Entonces, los judíos se quedaban admirados. ¿Por qué estos siendo pescadores? ¿Por qué siendo pescadores tienen tanto que hablarnos? ¿Y cómo nos hablan tanto de Dios? Por eso se quedaban extrañados, porque ellos se conocían. Una comunidad tan pequeña, una localidad tan pequeña, ellos se conocían entre sí. Y de repente ven que Pedro puede hablarles tan ampliamente y que los apóstoles Santiago y Juan pueden hacer milagros, pues es que la fuente de la oración es esa, que tú, yo, sepamos desprendernos de nosotros mismos y hacer oración. Por eso dice aquí que volvieron a reunirse con Jesús y ellos le contaron a Jesús todo lo que hicieron en su nombre, todo lo que vivieron en su nombre, porque cuando tú oras es una experiencia, es cuando Jesús está vivo. Probablemente cuando tú rezas es cuando lo haces a través de una imagen, y creo que hasta no te quieres mover aquí enfrente de Cristo Rey, que no está mal, pero cuando oras realmente te encuentras con Él y cierras tus ojos y presencias a Jesús dentro de tu corazón, que lo puedes hacer en tu casa, que lo puedes hacer en tu cama, que lo puedes hacer en un lugar reservado donde dice Jesús, cuando tú ores, enciérrate en lo secreto que mi Padre te compensará. Y por eso mismo, la oración, cuando tú ores, es un continuo compartir gracia y bendición. Por eso los apóstoles venían y comentaban todo lo que habían hecho y enseñado en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque son continuadores de la obra de Jesús. Tú también lo eres. Tú eres ese continuador, pero ¿sabes lo que pasa en ti? Lo que pasa en ti es que le has dedicado tanto tiempo al trabajo que tú me vas a poder hablar de tu trabajo tanto rato y tanto, porque tienes tanta capacidad de haberte metido, gracias a Dios, en tu trabajo, que tienes tanta capacidad como ingeniero, licenciado, arquitecto, como albañil, como madre de casa, que puedes hablar tanto rato de eso que no te cansas, porque ahí está tu enamoramiento. Cuando tú te enamores de Jesús, empezarás a hablar sin cansarte, empezarás a vivir y a hacer y a servir sin cansarte, que sí te vas a rendir, que sí te vas a sentir agotado, pero con una grande satisfacción del alma y del espíritu. Por eso mismo te voy a echar a la memoria un recuerdo. Voy a echarte a la memoria un recuerdo. Acuérdate
cuando por primera vez te enamoraste? Que estabas muy ligerito en el servicio. Que ¿qué le pasó a Pedro? Que hasta estaba riendo y está lavando la loza de la cocina. Pues es que Pedro está enamorado. Pues mira, hasta estaba riendo la calle. Y cuando el enamoramiento está, el peso no se siente. El peso no se siente. Y si tú haces mención de tus experiencias de enamoramiento, el punto del evangelio es preguntarte por qué nada más hubo una sucesión de tiempo en nosotros en enamorarnos y ya ahorita todo lo agarramos esquemático, mecánico. Y escucha que Jesús, al momento de compartirles, escucharle compartir, Jesús los vio con ese enamoramiento, con ese encanto, y Jesús les dice: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen, para que ese enamoramiento se amplíe dentro de tu corazón y no sea un suceso de un momento de tu vida, no sea nada más cuando te ordenaste, Jesús Rosas Jiménez. Porque yo recuerdo la primera semana de mi ordenación, 1993. En el 1993, 25 de diciembre, del 25 al 30 de diciembre, yo me cansé. ¿Y sabes lo que dije, Ángel? Dije: ¿cómo voy a celebrar? ¿Y cómo voy a repetir lo mismo a la gente? No me gusta. Pero ese es el ritmo de vida que escogí. Yo no quiero repetirles a la gente. No. Y entonces platiqué bien con el párroco, que en ese entonces era el padre Antonio Sánchez, que me llevo muy bien con él y que llevo una vida de espiritualidad con él, que desde entonces es mi guía espiritual. Y le dije: es que, padre, no me gusta este esquema, llevo una semana y tú llevas 20 y tantos años, yo ya no me acuerdo, yo no me pongo cuerdo para poderles compartir a la gente otra vez una repetición de lo mismo, no. Y me dice el padre: es que tienes que enamorarte de Jesús, y enamorarte es hacer oración, y hacer oración es tener libertad. Y entonces comencé a ver ese punto de enamorarme de Jesús. Y por supuesto que todos nosotros hemos tenido una experiencia de enamoramiento, y esa experiencia de enamoramiento que tuvimos hace mucho tiempo, me dijo el padre: esa experiencia debes ampliarla en todos los puntos norte y sur de tu vida, y hablarles de Jesús todos los momentos de cada Eucaristía, para la gloria de Dios. Por eso mismo, date cuenta por qué te casas en el trabajo. Date cuenta por qué te casas en la casa. Date cuenta por qué te casas con esa esposa tuya o ese esposo tuyo. Ay, padre, es que con este señor. Y con ese: ay, padre, ya estás diciendo mucho. ¿Por qué? Porque el enamoramiento se está encriptando, se está ahí haciendo costra. Hay padres que son 28 años que ya este hombre me enamoré, pero ahorita ya nada que ver. Y aquí está el Señor: ven a un lugar solitario para que descansen. ¿Qué será ese lugar solitario? ¿Un retiro de fin de semana, tú y tu esposa? ¿Qué será ese lugar solitario? Vieja, vamos a dejar a los hijos ahí y vente, vámonos tú y yo a darnos una vuelta. Aunque sea la manzana, y le pones la manzana ahí enfrente y le dan la vuelta a la manzana, ¿no? Ríanse, pues. Enamorarse es tener creatividad, es tener paz, es tener alegría, es tener gozo permanente. Si eso fue hasta allá y que escogiste a tu esposa y por la cual vives tantos años, ese enamoramiento tiene que extenderse, conquistarse, llevarse.
Yo le compartí esto en un momento, en el movimiento familiar cristiano ya en la parroquia, en la anterior parroquia. Y yo le preguntaba, ¿por qué ahorita ya no se juguetean entre ustedes dos como pareja? ¿Por qué ahorita ya no se carcajean? ¿Por qué ahorita ya no se buscan las cosquillas en sus estómagos, aunque anteriormente era cintura, aunque ya no lo esté? Y cuando lo hagas más, estos chicos que están aquí van a florecer demasiado, porque ustedes saben vivir ese enamoramiento. 3 parejas llevaron a cabo lo que les dije en el nombre de Jesús. Y 3 parejas son los que florecieron sus hijos en cantidad. Se enamoraron de Jesús, se enamoraron de Dios, y vieron que ese enamoramiento entre estas parejas que llevaban 20 y tantos años de parejas como matrimonio, floreció, y sus hijos empezaron a tener libertad, paz, alegría. ¿Por qué? Porque vieron a que sus papás tenían una soltura de libertad. Y a pesar de que se llevaban ellos dos se llevaban medio pesados, y les decía de repente ellos, los chicos que ya son unos jóvenes adultos ya, se querían meter, le decía, no hijo, tú no te metas, nada más es entre tu mamá y yo que nos llevamos así. Y ese es el punto de libertad y de respeto, porque después los chicos ya no saben respetar cuando es un juego entre mamá y papá. Y eso tienes que tú marcar el sendero. O hijo, no, tú no. Porque después los chicos ya no pueden, ya no respetan, ya no saben distinguir dónde es la obediencia, el respeto y dónde es el juego. Y por eso mismo dice el Señor, vámonos a un lugar solitario para que descansen. Y Jesús inmediatamente les dijo esto y les compartió ese tiempo de gracia y bendición para relajar. Porque todos nosotros nos mecanizamos. En el trabajo te mecanizas. Llegas a la casa mecanizado y te haces un autómata y te haces una rutina. Y ese es el peor de los espíritus, la rutina. El peor. Y por eso mismo el Señor nos está invitando a que nosotros nos demos cuenta que te está invitando a ese momento de silencio, a un momento de solitario. Yo les he compartido en las anteriores Eucaristías que viene la gente, Padre, quiero platicar con ustedes en 1 de la mañana. Y cuando vienen les digo, espérame tantito porque tengo unas cosas que hacer, y las digo que pasen aquí en la parroquia, y ahí están sentaditos. Y dice, Padre, qué paz se siente aquí, qué silencio que provoca la paz dentro de este recinto, tanto que me armonizó, y yo creo que ya se resolvió mi perturbación, ya se resolvió mis arrebatos, ya se resolvió mi intranquilidad. A mí nada más me toca acentuar, y ese es el momento. Dice Jesús, vengan conmigo a un lugar solitario, vengan conmigo a un lugar solitario. Y ese será el Santísimo. Ese será que vengas al Santísimo continuamente. ¿Cuánto te has dado tu descanso necesario donde sepas descansar? La tele no es descanso. Las series no son descanso. Netflix no es descanso. El box de los sábados no es descanso. Las novelas, díganselo, las novelas no sabemos descansar. Tenemos un mecanismo. Vengan a un lugar solitario para que descansen. Y Jesús nos está invitando. El sentido de estar solos es nada más tú y yo. Y es hermoso irte caminando, bajarte ahí y ir al bulevar y contemplar a Dios en sus maravillas grandemente, el cielo, y de repente pegado el cielo con el mar, que no se descubre entre dónde está el mar
¿Y dónde está el cielo? Donde el Señor lo dice, aquí lo dice en Génesis. Y era una sola cosa hasta que el Señor separó el cielo del mar. Y te pones a contemplar la grandeza y la admiración. Y esa es una parte de oración en contemplación de la creación. Una parte de oración contemplando a Dios en sus maravillas, en su grandeza. ¡Qué hermoso eres, Señor! Mira la libertad de esas aves. Mira que trazan el cielo. Cuando te desprendas a contemplar para orar, en verdad que ya son los grados distintos de oración donde el Señor nos va llevando de la mano. Y ahí el amor va a ser más grande. Un amor que no tiene determinado sentido de las cosas materiales, tus carros, tus bienes, tu mueble. No tiene sentido. Y entonces te vas a despejar. Mucho. Demasiado. Y ese amor es el que el Señor nos está diciendo en un lugar solitario. Por eso el enamorado no tiene peso. ¿O sí? Ahora, la segunda frase que ayer leí, que el enamorado no tiene vacaciones. El enamorado, conforme el Evangelio que está diciendo, es aquel que hace las cosas con ese encanto y con esa gracia. Porque hoy ya estás bien cuadrado. Ya me voy a trabajar. ¿Vas a desayunar? Ya no tengo hambre. ¿Ya llegaste? ¿Ya llegaste? Sí, ya llegué. ¿Dónde está la comida? Bueno, perdón, no me han invitado, pues a lo mejor con esto menos me van a invitar, ¿verdad? Hoy Jesús nos está invitando a que no hayas nada más enamorado en un momento de tu vida, en una etapa de tu vida. Hoy Jesús quiere que abras tu corazón porque el Señor quiere que seas continuador de su obra y comiences con el enamoramiento de la oración personal. Orar, para que veas la mano de Dios, para que veas las obras de Dios, para que vivas bajo la fuente de su Santo Espíritu de Dios. Y por ello mismo el Señor en esta Eucaristía nos invita a que mañana lunes y toda la semana de 7 días sigas ese proceso de amor y sigas y digas al Señor: perdóname, Padre, porque yo me enamoré de esta mujer y me enamoré en cantidad, pero al paso de la vida me he dejado y ay, ya nada más veo defectos. ¿Por qué? Porque yo me he dejado desenamorar de ti. Me he desenamorado de ti. Ya me viene a la mente Santa Isabel de Hungría. Ella se casó con un ogro difícil. Levanten la mano quienes tienen una... No, ese que rato vayan a salir peleando. Santa Isabel de Hungría tuvo problemas con su marido y le decía insistida, Isabel, insistía: vamos a misa. Yo no voy a misa. Vamos a la Eucaristía. Yo no voy a la Eucaristía. Probablemente no te dicen así, ¿verdad? Pero nada más te miran. O nada más te hacen una mueca, ¿no? Con eso es más que suficiente. Y en una ocasión que accedió su esposo Enrique, iban entrando por la puerta y a voz alta le agarra la mano Isabel y le dice enfrente del altar ante Jesús, le dices: Padre Celestial, te doy gracias porque yo amo a este hombre, tanto que tú le has dado los elementos a él para mí.
Y no puedo decirte cuánto te amo, Padre Dios, porque en Él he encontrado todo lo que necesito yo como mujer. Y con ese cacho de oración, esa es oración, con ese cacho de oración, el hombre se convirtió en San Enrique. Y él no dejó de faltar a la misa después de que escuchó a su esposa. Y cada día que entraba ella decía algo nuevo, que su esposo se quedaba ovacionado al ver a papá Dios. Y él llegó a decir: gracias, Padre, porque a través de esta mujer que es mi complemento, a través de esta mujer que es parte de mí, hoy yo he aprendido a amar. Antes era un ogro, agrio, pedante. ¿Le paro? Por si las dudas le está llegando al hermano. Difícil. Yo hoy me doy cuenta que tú quieres, y repitan todos, tú quieres, Señor, que yo sea un pan dulce en la boca amarga de mi marido, de mi esposo, de mi hijo, de mi hermano, de mi papá, de mi mamá, de quien tú quieras. Pero el Señor quiere que tú seas un pan dulce en la boca amarga de quien sea. Ese es orar. Ese es enamorarte. Y cuando más ores y enamores, las palabras no se acaban. No se acaban. Porque ya está la vida de los santos y ya está ahí trazado todo lo que te estoy diciendo. Y hoy Jesús nos está invitando a que ese enamoramiento no lo hayas puesto nada más en un momento de la etapa de tu vida. No. Quítale la herrumbre, quítale el óxido y enamórate, pero primero comienza con tu oración para que fluya palabras a tu esposa, palabras a tus hijos, palabras a todos los que te vas a encontrar, a tus hermanos de trabajo, a tus vecinos, que son verdaderamente los que necesitamos mucho ese encuentro. Hoy yo paso con mis hermanos vecinos que no los conozco por nombres y sin lugar a dudas un poquito a veces se ofenden porque lo observo su rostro, de que pues paso por ahí con la camioneta y al pasar por la camioneta es un poquito así bien pegadito de sus vehículos y paso, y yo me atrevo a pasar. Yo conozco mi vehículo, yo sí paso, y se me quedan viendo, y ya cuando los paso a saludar, paso y le digo: hola, vecino, sin bajarme del carro. Chocamos y mi vecino se queda así. ¿Y quién es ese? Y a rato por allá, después que sin bajarme del carro: adiós, padre, adiós, padre. Ay, ese es el padre. Y bueno, pues con lo poquito el Señor lo hace grande. El Señor lo hace grande. Yo te pido, hermana, hermano, que estás aquí, ¿por qué crees que tus hijos están saliendo como están saliendo? ¿Por qué crees que tus hijos son medio rebeldillos, medio desobedientes, medio rezongones? ¿Por qué? Porque la sopa que le estás dando en la relación con tu esposa y tu esposo no es la adecuada. Darles el sabor más adecuado con ese convivio con tu esposa y con tu esposo, con esa gracia divina y celestial como por la cual te enamoraste de ella y tú te enamoraste de él. Y que no se acabe, que no se acabe, y que no sea nada más el amor por un momento. Yo recuerdo muy cariñosamente a este padre que me dijo que el enamoramiento tiene que seguir, pero no puede haber enamoramiento si no hay fecundidad, y la fecundidad es la oración. Y la oración nunca te debe de faltar, porque sin oración vacío estarás y el mundo te tragará y crearás que tu trabajo es lo más elemental. Sí lo es, no voy a negarte, sí lo es, pero te estás materializando.
Es que vengo de trabajar y estoy bien cansado. Dice la familia de Cardel, que anteriormente decía el marido eso. Y después dijo, pasaron los años, dice, es que vengo de trabajar, estoy bien cansado, pero con tus manos, vieja, aquí me va a quitar el desgaste de mi cansancio. Y inmediatamente la mujer le daba el masaje, lo abrazaba, y aquel hombre otro beso, el pan dulce que se necesita. Hermanos, la palabra de Dios nunca nos deja con ese vacío. Siempre intenta llenarnos en los vacíos que muchos de nosotros tenemos. Y por eso mismo yo te exhorto a que hagas oración todas las noches, con tu complemento, con tu esposa, con tu esposo, y agradezcas a Dios. Dice Isabel de Hungría que en una ocasión hizo una oración, cual el libro de los santos está ahí. Dice, Señor, le agarra la mano en la oración de la noche, te pido, Señor, por este marido mío que me está haciendo enfadar últimamente. Sin lugar a dudas no he hecho bien las cosas como tú lo planeas, Señor, pero a veces mi marido, Enrique, me violenta tanto, que yo recuerdo cuando tú fuiste flagelado, cuando tú fuiste herido, cuando fuiste martirizado, y necesito que me hagas entender eso en la boca de mi marido, que a veces me dice tantas majaderías. Cuando ella acababa la oración, ¿cómo crees que estaba el marido? Llorando y llorando y llorando. Por eso hoy se llama San Enrique y Santa Isabel de Hungría. ¿Cómo te quieres llamar a ti? ¿Cómo te quieres llamar tú? Si eres representante de San José y María, eres de la Sagrada Familia, eres para eso, para una consagración y una santificación. Y hoy el Señor te está invitando, vamos a un lugar solitario y es, sí, con tu complemento, es el encuentro con la gracia y la bendición. Que Dios nos mire con su misericordia y su presencia. Así sea. Profesemos nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos el ofertorio y presentamos nuestras ofrendas al Señor en el altar, diciendo todos:
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda su santa iglesia, Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley. Recibe las ofrendas de tus fieles y santifícala como bendijiste las ofrendas de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor vuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es deber nuestro darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, para que al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperemos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles, te proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar. Santo, Santo, están llenos de su gloria. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Santo, santo, santo. Santo. Santo, santo, santo. Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Bendito y alabado seas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Bendito y alabado seas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de vuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y alabado, santificado, a ti la gloria, sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos
a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Démonos la paz. Familia. Cordero de Dios, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, se va a ir contigo para amar, para que retomes ese camino y que no sea un momento, que toda tu vida sea un continuo amar. Y que no estoy hablando específicamente de que digas te amo, sino que todos tus gestos y toda tu relación sea esa expresión divina de Dios en ti. Porque Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Pero una palabra tuya, el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna.
la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Antífona de la comunión. Repitan conmigo. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles. Oración, comunión espiritual. Repitan conmigo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
por los siglos de los siglos. Amén. Mamita María, Madre de Misericordia, Madre Santísima, a tus pies pongo mi sacramental, cual te pido que me acompañes. Protégeme, ampárame, custódiame, fortaléceme, lléname con tu gracia, envuélveme con tu manto, séllame en tu regazo. Madre Celestial, enséñame a rechazar el mal. Y con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, yo me cubro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y me pongo este sacramental hasta que me mandes a llamar. Oh María, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardarme y defenderme como cosa y posesión vuestra, así sea. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlos pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Pues nos invitan los hermanos de Movimiento Familiar Cristiano nuevamente a este encuentro de matrimonios, de parejas. Buenas tardes, hermanos. El nombre de mi esposo es Mateo. El nombre de mi esposa es Clara. Y nosotros somos miembros del Movimiento Familiar Cristiano, que somos familias que nos reunimos para llevar una formación, pero sobre todo llevar un diálogo con Dios y ponerlo como centro de nuestra familia. Entonces nosotros venimos a hacerle la invitación a todos los matrimonios que quieran darse la experiencia de conocer más al Señor, pero también de llevar el diálogo en la familia como pareja y el diálogo con los hijos. También tenemos a madres responsables y a jóvenes. Y les invitamos a que se integren, que se den la oportunidad de conocer un poquito más de este movimiento. Bueno, pues con ellos también quiero organizar, en la medida que me lo permitan, las bodas colectivas para este proceso de la parroquia. En el nombre de Jesús, les invitamos para poder ver todos los que no están casados por la iglesia, tener esa situación de poder regularizar su sacramento, quienes no están en esa situación de sintonía por consagrarse en el Señor. También nos invitan los acólitos a la reunión de los adolescentes, los chicos de la catequesis, aquellos que ya hicieron la primera comunión, la confirmación. Se nos invita el sábado 14 de agosto a las 12:15 horas. A las 12:15 se nos invita a todos los chicos de primera comunión, confirmación, que ya están entre ustedes y que los invitamos a ser acólitos, servidores del altar, en el nombre de Jesús. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos, religiosas, seglares comprometidos según tu corazón. En la alegría de ser hijos de Dios, podemos ir en paz. Que tengan buenas tardes, hermanos. Feliz inicio de semana a todos y felices bochornos para todos. Cantamos a mi Señor así. Como coro.